segundo video sobre el cálculo de las medidas de dispersión. En el primer video habíamos realizado un par de ejemplos donde habíamos calculado las medidas de dispersión, pero para datos sueltos. El objetivo del presente video es que el alumno pueda calcular las medidas de dispersión, pero para datos agrupados en clases o datos agrupados en tablas. Así que vamos a partir de unas ideas muy básicas y vamos a ir creciendo en este concepto para que se les quede fijado este método. Vamos por ello. Supongamos que un alumno ha dado 8 prácticas y quiere calcular su promedio. Vamos a simular unas notas, ¿no? A ver, supongamos que en la primera práctica tiene 13, acá también tiene 13, acá también tiene 13, después acá un 15, acá tiene 15, y después acá tiene 14, acá tiene 14 y acá tiene 14. Si se le pide al alumno que saque su promedio, lo que él va a hacer, va a sumar todas las notas y las va a dividir entre 8, que es el número de prácticas que él ha dado, ¿no? Pero ¿puede haber algún método un poquito que sea un poquito más refinado? Pues claro que sí, ¿no? Vamos a ver esto de acá. Porque ya veo que el número 13 se repite 3 veces, el 15 2 y el 14 3 veces también. Entonces, yo podría calcular este promedio de la siguiente manera. El promedio de mis notas va a ser igual a 13, ¿de acuerdo? Y este número se repite 3 veces. Multiplicamos acá por 3, más que tenemos acá 15, ¿ya? Y la repitencia de este número es de 2, más el último número que es el 14, y su repitencia es de 3. Muy bien. Todo esto lo vamos a dividir entre el total de prácticas. Pero el total de prácticas puede ser, ¿no? Que ves las letras de color rojo, bueno, son 3 más 2, ¿no? Estos valores me van a sumar 8. Entonces voy a colocar eso. Para que se quede grabado, esto es 3, acá voy a colocar 2, y acá voy a colocar otra vez 3, y todas estas cantidades se están sumando. Lo que hemos hecho, estamos calculando un promedio aritmético, pero esto se llama un promedio ponderado. ¿Por qué? Porque hay una repitencia. Entonces, esto vendría a ser algo así como los pesos. 13 que tiene peso 3, 15 que tiene peso 2 y el 14 que tiene peso 3. Y acá los pesos se suman, ¿no? Y me va a dar 8. Y ahí, de esa manera, yo puedo calcular mi promedio. Vamos a utilizar nuestra calculadora científica para calcular estos valores. A ver, tenemos 13 por 3. 13 multiplicado por su peso, que es 3, más 15 por 2. 15 multiplicado por 2, más 14 por 3. 14 multiplicado por 3. ¿Cuánto nos sale? 111. Muy bien, vamos a colocar ese valor. Colocamos acá, el promedio va a ser igual a 1, 1, 1, y esto dividido entre, y esto de acá me sale 8, 13,875. Bueno, terminamos de calcular nuestro promedio. La observación que hemos utilizado acá es el método. No hemos utilizado una suma y entre el total de valores, sino que como hay una repitencia, hemos optado por hacer un promedio ponderado. Esto ya se asemeja mucho a lo que esperamos trabajar a continuación. Ahora sí, estamos ante nuestro problema introductorio realmente. Me dicen que con los siguientes datos calcular las medidas de tendencia central y las de dispersión. Vamos a centrarnos sobre todo en las medidas de dispersión, ¿de acuerdo? Para que se nos haga más fácil todo tipo de cálculos. A ver, una persona podría utilizar Excel, ¿no? Como una herramienta para calcular esto fácilmente. Vayámonos a Excel para empezar nuestros cálculos. Ya estamos en nuestra hoja de Excel y para facilitar el problema he copiado el encabezado de todos los ejemplos anteriores. Recordamos que todos los ejemplos anteriores son con datos sueltos. Entonces acá tengo los datos sueltos. Lo que yo tendría que hacer sería colocar acá el valor de 3, el valor de 3, el valor de 1, el valor de 1, otra vez el valor de 3,
y así podría continuar con todos los valores. ¿Cuántos valores hay? Hay 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 por 2, 24. O sea, debería tener 24 valores acá. Una columna que tenga 24 valores. Y después trabajaríamos tal y conforme hemos trabajado en el video anterior, pero esa no va a ser la idea. ¿Por qué? Porque yo veo que hay una repitencia, por ejemplo, el número 3 se repite una cantidad de veces, y esto se parece a lo que ya hemos dicho, al valor ponderado. Entonces vamos a cambiar la manera de trabajar. Y si nosotros cambiamos de la manera de trabajar, vamos a ver qué ocurre. Por ejemplo, voy a colocar, si yo veo por simple inspección que los valores que se repiten son 1, 2 y 3, voy a colocar 1, 2, perdón, 1, 2 y acá 3 y acá 4. Esos son todos los valores que se repiten. Podríamos estar tentados en hacer lo siguiente, ¿no? Le damos un formato presentable. Ya. La pregunta es, ¿dónde vamos a colocar la repitencia? O sea, el 3 se repite, perdón, el 1 se repite, a ver, tenemos 3, 4, 5, 6 veces, ¿no? 5 veces. Acá, 2, 3, 4, 5. El 1 se repite 5 veces. ¿En qué columna vamos a colocar esos valores? Entonces, necesitamos una columna más. Tendríamos que hacer esto, agregamos acá insertar, y acá tendríamos que colocar, esto es una frecuencia, ¿de acuerdo? La frecuencia, o sea, la frecuencia con la que se repite el número 1. El número 1 se repite 5 veces, colocamos acá 5, y así empezamos a colocar. Lo que pasa es que todos estos valores se van a... la tabla en sí necesita más cálculo. Por ejemplo, acá yo tengo que es la distancia, pero esa distancia se presenta 5 veces y esta tabla ya no sirve porque tengo que tener esta distancia multiplicado por 5 y acá no aparece. Igual acá, cuando tengo la distancia al cuadrado, pero esa distancia al cuadrado aparece, para este caso, ¿no? 5 veces. Entonces tengo que tener una tabla donde aparezca esa información. Hay que modificar la tabla. Otra cosa, ya no es de interés de aquí en adelante el calcular la moda, ¿no? Ni la mediana. Ni la moda ni la mediana, porque eso ya han sido temas tratados con anterioridad. Así que me voy a centrar en calcular la media, la media promedio, la división media, la varianza y la división típica o estándar. Entonces, esta tabla hay que modificarla. ¿Cuánto hay que modificarla? Eso lo vamos a ver a continuación. Ya tenemos nuestra tabla modificada para poder trabajar y también hemos realizado el conteo respectivo de cada valor. Por ejemplo, el número 1 se repite 5 veces, el número 2 se repite 6 veces y el número 3 se repite 10 veces, el 4 3 veces, ¿no? Bueno, ya esto de acá le vamos a hacer la suma, ya, la suma de todas las frecuencias, y me sale 24. Ahora, ¿qué tengo? Necesito saber multiplicar cada XY por la frecuencia. O sea, el 1 aparece 5 veces, ¿no? Es como, entonces tenemos que sumar 1 más 1 5 veces. Realmente lo que vamos a hacer acá es más fácil, ¿no? Solamente multiplicamos. El número 2 aparece 6 veces. Bueno, para calcular el total, multiplicamos 2 por 6. El número 3 aparece 10 veces. Para calcular, multiplicamos 10 por 3. Y eso está escrito acá en el encabezado. El encabezado siempre nos va a guiar en el desarrollo del problema. ¿Qué es lo que teníamos anteriormente? Teníamos esta columna, estas dos columnas de acá y esta columna de acá. Y con eso era suficiente cuando tenemos datos que están agrupados en, datos sueltos. Entonces, ahora la situación no es esta, por la repitencia. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular estas columnas extras son necesarias y también, por ejemplo, acá, ¿no? Acá tengo esta columna que es la distancia, pero como esa distancia aparece 5 veces, acá tengo que multiplicarla. Digo, distancia por la frecuencia, distancia por las veces que aparece esa distancia, distancia al cuadrado por las veces que aparece esa distancia, que es multiplicar por la frecuencia.
¿Cómo vamos a calcular la media o promedio? Tenemos que calcular la suma de todos los valores y lo vamos a dividir entre 24. Este 24 es la suma de todas las frecuencias, ¿de acuerdo? Entonces, hay un pequeño cambio acá en la forma de proceder. Empecemos. ¿Qué me dice el encabezado? El 1 aparece 5 veces. Bueno, multiplicamos 1 por 5. ¿Está hecho? Perdón. ¿Qué nos falta? Nos falta colocar el igual. Cada vez que uno coloque igual, Excel está esperando que ingrese en la fórmula. Ahora sí, le digo esta celda multiplicada por esta celda. Tengo ese valor. Vamos a calcular. Hacemos la suma. Ahora necesito la suma, porque esta es la suma real de todos los valores. ¿Ya? Esta es la suma que me da el total de datos. Esta es la suma que me da el total de todos los valores. Colocamos acá, la media es la división de esta celda entre esta celda, o sea, los valores que están contenidos ahí. Coloco igual, entonces acá voy a tener 50, este valor 59, slash o división entre esta celda de acá. Apretamos Enter y ya tengo el promedio. Muy bien, ya tengo el promedio. Ahora, ¿qué cosa es lo que tengo que calcular? Cada valor tiene una distancia respecto a este promedio. Entonces, esos valores los voy a calcular acá, ¿no? Estas son las restas. Y cuando sacamos el valor absoluto se convierten en distancias. A ver, yo voy a hacer lo que dice mi encabezado, porque mi encabezado me está guiando. Me dice, cada XY, o sea, cada valor de estos, le vas a restar de la media. Hacemos eso. Cada XY, coloco acá, esto va a ser igual a el primer valor menos el promedio. Y no debo olvidarme que eso tengo que convertirlo en un dato fijo. Coloco F4. Ya está, ahora sí, Enter. Me sale este valor. Arrastramos para calcular para toda la columna. Ya tengo. ¿Ya? Ahora, para que sean distancias, necesito los valores absolutos. Colocamos acá, esto es igual al valor absoluto. Hacemos doble clic. Colocamos a este valor, quiero sacarle el valor absoluto. Cierro, Enter. Ya está. Y tengo lo que pasa. ¿Qué es lo que está pasando? Debería salir 1,46. Lo que pasa es que esta fila de acá tiene un formato de 2 dígitos y estas de acá no tienen ese formato. Vamos a arreglar este problema y vamos a decirle que todos los números que aparecen ahí deben tener un formato de 2 decimales. Colocamos número, a ver, número, ya está, y aceptamos. Muy bien, ahora sí aparece como debe ser, ¿no? Acá también igualito, ¿no? Jalamos el procedimiento que hemos realizado para todas las líneas en este caso, ¿no? Y se puede comprobar que está correctamente calculado. Cuando teníamos datos sueltos, sumar todo esto era fácil, ¿no? Y de ahí salía el valor para calcular la desviación media. Pero hay que recordar que esta distancia se repite 5 veces. Por lo tanto, para saber cuántas hay en total en esta línea, voy a multiplicar este valor por esto. ¿Qué es lo que me dice el encabezado? Me está guiando paso a paso. Entonces yo tengo acá, digo, es igual a esta distancia multiplicado por las veces que se repite o por la frecuencia con la que se repite. Ya está, calculamos. Ahora para toda la columna le hacemos la suma, ya está, sale este valor. Bueno, ya puedo calcular la desviación media. Y la desviación media es este valor, la suma de todas las distancias entre la cantidad total de datos. Coloco acá igual, este valor dividido entre 24. Ya tengo mi primer cálculo. ¿Qué más? Ahora tengo las distancias al cuadrado. Este es fácil, ¿no? Este valor al cuadrado, ya está. Coloco esto es igual a potencia, hago doble clic. Quiero sacarle la potencia a este número. ¿Y qué potencia? La potencia cuadrada, punto y coma 2. Bien, ya tengo este valor. Jalamos el procedimiento para toda la columna. Ya tenemos ahí todos nuestros valores. Ahora, esta es la distancia al cuadrado. Pero como se repite 5 veces, vamos a multiplicar. Esto va a ser igual
este valor, la distancia al cuadrado, por la frecuencia con la que se repite. Acá te coloco sin este valor de 5. Ya está. Bueno, hacemos lo mismo. ¿Está? Sumamos. Este es el valor de todas las distancias elevadas al cuadrado. La tengo que dividir entre la cantidad de datos. Entonces acá voy a colocar que es igual a este valor dividido entre 24. Aprieto Enter, me sale esto. Lo último y es lo más fácil, esto es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Coloco la fórmula, raíz, doble clic de la varianza. Y cierro y aprieto Enter. Ya tengo todos los datos que me están solicitando. Muy bien, entonces, ¿por qué es importante este problema? Este problema es muy importante, ¿por qué? Porque hemos visto que hay una repitencia. Eventualmente en algún problema, por ejemplo, me dan 50 datos, pero los datos que me están dando son solamente, por ejemplo, 1, 2 y 3, como en este caso, 1, 2, 3 y 4. Entonces yo voy a colocar una fila de 50 datos y voy a estar trabajando como si fuesen datos sueltos. Tenemos que agruparlos, tenemos que ponderarlos. Entonces, cuando ponderamos, ya necesitamos esta forma de trabajar, ¿no? Entonces, las fórmulas también se van a alterar, como hemos visto, para el cálculo de estos valores, ¿no? ¿Por qué es importante este problema? Para terminar con este ejercicio introductorio. Es importante porque esta es la forma muy parecida, ya casi en un 99%, a la forma en la que vamos a trabajar los datos que están agrupados en clases. Es conveniente recordar en este momento, antes de empezar de lleno con los datos agrupados en clases o en tablas de frecuencia, cómo han variado las formas. En principio, esto de acá es algo que ya es sabido por ustedes, ¿de acuerdo? Porque se ha visto esto, el cálculo de la media, en anteriores videos, ¿no? ¿Qué ocurre? Primero ya no es la sumatoria de todos los XY, sino de todos los XY por las veces que se repite, o sea, el dato y las veces que se repite el dato. Vas a multiplicar y esa multiplicación, todas las sumas, y la divides entre la suma de todos los datos. Repito, suma de todos los datos. ¿Ok? Bien, la desviación media, acuérdate, esta partecita viene a ser la distancia. Pero esa distancia no aparece una vez, sino aparece muchas veces. Por lo tanto, lo que vas a hacer es esa distancia la multiplicas ¿por quién? Por la frecuencia, ¿no? Distancia por frecuencia y eso de ahí se va a sumar y se divide entre la cantidad de datos. Igual, ¿no? En el caso de la varianza, ¿no? Acá tienes, esto de acá es distancia al cuadrado, pero ¿cuántas veces aparece la distancia al cuadrado? Eso te lo indica la frecuencia. Entonces, estas son las fórmulas que tú tienes que tener bien en claro para poder trabajar con rapidez. En este caso, en los próximos ejemplos, guíate por los encabezados, porque los encabezados te indican poco a poco cómo tienes que trabajar. En un futuro, tú ya tienes que realizar el encabezado, no como ahora que el problema o el ejercicio te los está entregando. Continuemos pues. Ejemplo número 1. Me dicen que en una excursión de una montaña participan 25 personas y que sus edades se muestran en la siguiente tabla de frecuencias. Me piden calcular las medidas de dispersión. Bien, hay que entender la tabla, hay que recordar, este es el límite inferior, este es el límite superior. ¿De acuerdo? Esto es un rango, generalmente esto de acá es cerrado y esto de acá va a estar abierto. Lo que pasa es que Excel no me permite esas facilidades, así que aparte que no va a influir en los resultados, por eso no podemos tomar esa licencia. Pero ojo, en este rango, ¿de acuerdo? ¿Cuántos datos hay? Hay 5 datos. En este rango de información, ¿cuántos datos hay? No hay ninguno. En este rango hay 3 datos. Es muy importante por lo que vamos a ver a continuación. Para resolver este problema, vayámonos a nuestra tabla de Excel, que es una herramienta muy potente. Muy bien, y estamos en nuestra herramienta de trabajo, estamos con Excel que nos está dando la mano para resolver estos problemas.
vamos a ver, la tabla ya está hecha, pero vamos a hacer una distinción en estos encabezados para que tú veas la diferencia que hay respecto a las tablas anteriores. Muy bien, ¿qué nos presenta esta tabla? Igual que en el caso anterior, en el ejemplo introductorio, los encabezados que están con un color celeste más pronunciado son los que utilizabas normalmente en el primer video cuando trabajabas con datos sueltos. Ahora que trabajas con datos agrupados en clases, que no es algo nuevo también para ti, tenemos que agregar estas columnas, ¿no? La frecuencia, la multiplicación del xy por la frecuencia, en fin, la multiplicación de la distancia por la frecuencia y las distancias al cuadrado por la frecuencia. Todo eso nos va a ayudar. Otra cosa, este valor es clave, ¿no? Sin este valor de acá no va a salir absolutamente nada. Vamos a ponerle un color distinto. Este valor me indica la suma de todos los FI, es lo que aparece acá. Suma de todos los FI, suma, en la parte derecha de la pantalla. Suma de todos los FI, suma de todos los FI. Muy bien. Algunas preguntas para que ustedes empiecen a entender estas tablas. ¿Ya? El límite, por ejemplo, en la clase número 1. Esta es la clase número 1. El límite inferior es 7,5 y el límite superior es 17,5. ¿Qué más tenemos? Que en ese rango de valores, ¿de acuerdo? En este rango de valores hay 5 datos. Eso es una cosa muy importante, porque yo le pregunto a un alumno, ¿cuántos datos hay en el primer rango? Él me va a decir, profesor, hay 5. ¿Por qué? Porque la frecuencia me indica cuántos datos hay. Y si yo le pregunto, ¿qué valores son esos? Él no puede responder. Así como está diseñada esta tabla, cuando yo recibo la tabla, cuando yo no la he hecho con los datos originales, yo no puedo saber qué datos eran esos, ¿no? En la clase número 4, ¿cuántos datos hay? 8. ¿Cuáles son esos datos? Nosotros no estamos en condición de saberlos. Y eso no es un problema, ¿de acuerdo? Porque acá vamos a estimar un dato representativo. Este dato, ¿de acuerdo? Se llama marca de clase. Es el XY, marca de clase. Y viene a ser, como ya saben, la semisuma de los límites inferior y superior. Voy a colocar igual, abro paréntesis, digo límite inferior más límite superior, cierro paréntesis y /2. Eso es semisuma. Muy bien, entonces el resultado es 12,5. Ahora, si yo te pregunto, en la primera clase, ¿cuántos datos hay? ¿Ves la frecuencia? Me dices 5 datos. Si yo te pregunto, ¿cuáles son esos datos? Tú me vas a decir, no sé cuáles son esos datos, pero voy a tomar o voy a asumir que todos esos datos son 12,5. O sea, el 12,5, ¿cuántas veces se repite? Se repite 5 veces. Bueno, ya hiciste el primer cálculo, haces lo mismo para toda la columna. ¿Está? Todas las marcas de clases. O sea, el 62,5, ¿cuántas veces se repite? 4. El 42,5 se repite 8 veces y este 22,5 no se repite ninguna vez. Empecemos primero el primer cálculo, el más importante. ¿Cuántos datos tenemos? Parte superior derecha, suma. Tenemos 25 datos. ¿Ok? 25 datos. Ahora, quiero la suma de todos los datos. ¿Ya? Entonces colocamos acá. Esto va a ser igual a el dato multiplicado por las veces que se repite. Asterisco y su frecuencia. ¿Ya? A ver, todo esto de acá que esté centrado. Muy bien. Ahora hacemos esa operación para toda la columna. Ahora vamos a sumar porque esta es la suma de todos los datos. Lo sumamos y obtenemos este valor. ¿De acuerdo? Entonces, ahora el primer cálculo que se realiza es la suma de todos los datos entre la cantidad de datos. ¿De acuerdo? Vamos a colocar acá, esto va a ser igual, este valor, /25. Y tenemos 40,5. El promedio de todos los datos es 40,5. ¿Qué nos indica este encabezado? Esto de acá es para hallar la resta, ¿no? Para empezar a calcular las distancias. ¿Qué nos indica el encabezado? El XY. ¿Cuál es el XY? Es esta columna.
ya, menos este valor. Ya sabemos cómo calcular esto menos esto. Esta celda menos el valor que está en esta celda, ¿no? Entonces hacemos eso. Esto va a ser igual a este XY menos el promedio, tal como me indica el encabezado. Pero para fijar ese valor aprieto F4. ¿Bien? Aprieto Enter. Me sale 28. Vamos de una vez a centrar todos los valores. Ese cálculo lo extendemos para toda la columna. Bien, tenemos esto acá. ¿Qué sigue? Acá, ¿qué me dice? ¿Qué me dice el encabezado? Me dice, sácale el valor absoluto a esos cálculos que has realizado. Voy a hacer eso. Coloco acá ABS, valor absoluto, doble clic, selecciono el valor absoluto que está contenido en esta celda. Cierro, Enter, y ese cálculo lo jalamos para toda la columna. ¿Okay? Tengo todos los valores absolutos. Acuérdate que a diferencia de los datos sueltos, la suma de todas las distancias, así como aparecen acá, no las necesito. Por ejemplo, esta distancia es 28, pero ¿cuántas veces se repite el 28? 5 veces. Por lo tanto, acá sí aparece realmente la suma de todas las distancias. Coloco acá, esto va a ser igual, tal y conforme me indica la columna, el encabezado. La distancia multiplicada por su frecuencia. Aprieto Enter, ya está, y calculamos este valor para toda la columna. Sumamos. ¿Ok? Ya está. Estos señores de acá, toda esta columna es la suma de las distancias. Y la suma de las distancias entre la cantidad de datos viene a ser la desviación media. Por lo tanto, ya podemos calcular este valor. ¿No? Vamos a colocar de una vez, esto va a ser igual, la suma de todas las distancias dividida entre la cantidad de datos. Enter. Ya está. Primera parte resuelta. Ahora necesito, ya estos también lo hemos visto antes, estas distancias las tengo que elevar al cuadrado. Eso es lo que me indica este encabezado. Bueno, voy a hacer eso. Coloco igual, selecciono esta celda y, perdón, utilizo la fórmula potencia. Potencia, ¿no? Doble clic, ya está. ¿A quién le voy a sacar la potencia? A este valor. Punto y coma, quiero elevar al cuadrado. Cierro, ya está. Y tengo este valor. Para toda la columna, arrastramos y ya está, y hacemos todo este cálculo. Igual que en el caso anterior, lo repito varias veces para que se te quede fijado, ¿ya? Esto de acá viene a ser la distancia al cuadrado. Ahora, ¿cuántas veces se repite esa distancia? 5 veces. Por lo tanto, cuando tú quieres calcular la suma real de todas las distancias, tienes que hacer la distancia por las veces que se repite. Lo colocamos acá. Igual, a ver, esta distancia por la distancia al cuadrado por las veces que se repite, Enter. ¿No? Entonces acá jalamos y ya inmediatamente Excel nos hace todo el cálculo, sumamos y ya tengo la suma real de todas las distancias. Este valor lo voy a dividir, este valor, ¿de acuerdo? Lo vamos a dividir entre la cantidad de datos. Esta es la suma de las distancias al cuadrado entre la cantidad de datos. Esa es la varianza. Igual, selecciono este valor, slash, entre la cantidad de datos, y ya tengo la varianza. Ahora, ¿qué necesito? Este dato que es el más importante, la desviación típica o desviación estándar. Pero esto ya es fácil, ¿no? Esto es igual a la raíz. Bueno, utilizamos doble clic y selecciono. Quiero sacar la raíz a este número. Sí. Bueno, a ver, salieron con muchos decimales. No te asustes. Formato de celdas, número, y acá colocamos 2 decimales y aceptar. Bien. Hemos encontrado todo lo que nos han solicitado. La desviación media, la varianza y la desviación típica o estándar, utilizando Excel. Ejemplo número 2. Me dicen que en un centro de salud son atendidas 60 personas y que sus edades se registran en la siguiente tabla de frecuencias. Bueno, ahí tenemos los datos. Igual tenemos que trabajar en Excel. En este caso, como ya hemos explicado, todas las características que tienen las tablas de frecuencia, vayamos a Excel y esperamos trabajar un poquito más rápido. Y estamos en nuestra tabla de Excel y, bueno, tenemos que trabajar
igual que en el caso anterior. En este caso hemos coloreado nada más estas respuestas de verde oscuro porque son los datos importantes que tenemos que calcular. Lo que vamos a hacer para que ustedes no se pierdan tanto en relación a los primeros ejercicios eh, es sombrear igual las columnas, los encabezados, que para ustedes van a ser relativamente nuevos, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, esto sí se trabaja, esto de acá no se trabaja, esto es solamente cuando se trata de datos agrupados en clases, esta columna tampoco, y esta columna tampoco. Bueno, es solamente para que vean en los encabezados. Los encabezados son muy importantes. Nos indican qué es lo que tenemos que hacer paso a paso, ¿no? Igual que en el problema anterior, tú tienes que preguntarte, en un principio, a ver, en la clase número 10, ¿cuántos datos hay en el rango de 20 a 25? Entonces tú me dices, hay 12 personas. Y si yo te digo, ¿y cuáles son las edades? ¿No? Porque estamos trabajando con edades. De esas 12 personas, tú me dirías que no sabes, ¿no? Pero, ¿cómo arreglamos ese problema? Tomamos un valor simbólico de cada rango. Y ese valor simbólico es la marca de clase. Va a ser igual a la semisuma de los límites superior e inferior. Entonces coloco acá igual. A ver, abro paréntesis, coloco acá límite inferior más el límite superior. Esto lo dividimos entre 2 y ya tenemos la marca de clase. ¿Ok? Eso jalamos, este resultado, este procedimiento lo jalamos para toda la columna. Bueno, ya tenemos nuestras 6 clases y ya tenemos nuestras 6 marcas de clases. Pregunto yo, ¿cuántos datos hay en la clase número 5? Tú me dices 11. ¿Y cuáles son esos datos? Tú me dices no, pero un valor simbólico de esos datos va a ser 32,5. O sea, para efectos prácticos, para cálculos, 32,5 se repite 11 veces. Lo primero que tenemos que hacer es calcular para saber con cuántos datos estamos trabajando. Estamos trabajando con 60 datos. Muy bien, calculamos la media o promedio, ¿no? Esto es este dato y la cantidad de veces que se repite. A ver, colocamos acá, esto va a ser igual, colocamos el XY, asterisco, asterisco que significa por el FI. ¿Ya está? Jalamos este resultado para toda la columna y procedemos a sumar. Entonces, la media o promedio es la suma de todos los datos por la cantidad de datos, ¿no? Colocamos acá, esto es igual, dividimos. Suma de todos los datos, perdón, dividido entre la cantidad de datos, que es 60. Y tenemos acá 26. Bien, ya tenemos esto de acá, con esto vamos a empezar. ¿Por qué vamos a empezar? Porque para calcular, primero calculamos las diferencias antes del valor absoluto, ¿ok? Entonces, las diferencias entre quiénes. Me dice acá, el encabezado me dice, resta la marca de clase menos el promedio, o sea, este valor menos el promedio, este valor menos el promedio, y así con todos. Eso es lo que voy a hacer, igual primera marca de clase menos ya el promedio, pero ahí aprieto F4 para que ese valor se vuelva una constante y hago hacemos este procedimiento extensivo para toda la columna. Muy bien, tenemos acá que sacar el valor absoluto. ¿El valor absoluto de quién? De todos los datos que están en esta columna. Así que coloco acá que esto tiene que ser igual a valor absoluto de este valor. Cierro, enter, bueno, me salió tal como quería, entonces jalas para ese procedimiento para toda la columna. ¿Ya? Te sale muy bien, ahora tenemos que ver. No te olvides, esto es una distancia al cuadrado. ¿Qué te pide este encabezado? Esta distancia por la cantidad de veces que se presenta, o sea, por su frecuencia. 13,5, ¿de acuerdo? Aparece 5 veces. Entonces multiplicamos acá ese valor, esto va a ser igual, esta celda la multiplicamos por su frecuencia. ¿Está? Hacemos este procedimiento extensivo para toda la columna,
sumamos y con eso ya podemos calcular la desviación media, porque la desviación media es la suma de todas las distancias dividido entre el total de datos. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Acá está la suma y acá está el total de datos. Colocamos igual, y acá suma, slash, y acá tenemos el total de datos, apretamos Enter, y nos sale que la desviación media es 6,2. Muy bien, siguiente cálculo, nos falta calcular la varianza, pero la varianza es el promedio de las distancias al cuadrado. Calculamos una distancia al cuadrado, o sea, esta es la distancia, la vamos a elevar al cuadrado. ¿Con qué fórmula? La de potencia. Esto es igual a potencia, doble clic, selecciono, ¿a quién le voy a sacar la potencia? A este valor, que es la distancia, punto y coma. Tengo que elevarla al cuadrado, o sea, a la 2. Apretamos Enter y hacemos este procedimiento extensivo para toda la columna. Es una cuestión repetitiva una vez que uno ya ha entendido cuál es el funcionamiento de Excel, ¿no? Ya nos facilita mucho el trabajo. Bueno, consideraciones. Otra vez, esto es la distancia al cuadrado, pero esta distancia al cuadrado, ¿cuántas veces se repite? 5 veces. Entonces acá colocamos, esto es igual, esta distancia al cuadrado multiplicada por la cantidad de veces que se repite, ¿ya? Y esto de acá lo vamos a hacer extensivo este procedimiento para toda la columna y vamos a sumar. Sumamos. Bien, tenemos este valor. Vamos a sacar la varianza. La varianza es la suma de las distancias al cuadrado entre la cantidad de datos. Hacemos esto. Esto es igual a el valor contenido en esta celda dividido entre el valor contenido en esta celda. Ya está. Le vamos a poner acá 2 decimales, formato de celdas, número, ya viene por defecto 2 decimales. Lo último, la varianza, perdón, la desviación estándar, ¿de acuerdo? La desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. Acá vamos a colocar que esto es igual a la raíz de ¿quién? Doble clic, le selecciono a este valor, quiero sacar la raíz, cierro, ya está. A ver, el mismo formato. Ya está. El formato. Esa es una manera, lo que acabo de hacer es otra manera. Si este de acá, si esta celda tiene el formato de número con 2 decimales, entonces yo me voy acá a esta pequeña brocha y esta pequeña brocha me permite copiar ese formato, ¿no? Y a donde yo indique, como lo hice en el problema, viene acá y automáticamente ese formato de número con 2 decimales me lo copia. Hemos resuelto el segundo ejemplo más rápidamente, pero hay una cosa que debemos tener en cuenta, algo muy importante que se me ha estado pasando por alto, ¿ok? Y es el manejo de las unidades. Cuando nosotros calculamos, por ejemplo, este problema de qué se trata, 60 personas son atendidas y sus edades se registran, o sea, acá tenemos edades, ¿de acuerdo? Hay 5 personas que tienen edades entre 10 y 15 años. Y todos los datos, por ejemplo, acá cuando... esto de acá es una resta, ¿ya? Es una resta y si restamos 2 edades, el resultado tiene que ser edades. Si le sacamos el valor absoluto, eso no cambia las unidades, siguen siendo edades. Entonces, la desviación media, que es el promedio de las edades, ¿en qué unidades va a estar? Bueno, si son edades, acá tiene que estar en años, ¿de acuerdo? Acá tiene que estar en años. En este caso, cuando calculamos la varianza las unidades salen al cuadrado, ¿no ves que son distancias al cuadrado? Entonces las unidades acá serán años elevados al cuadrado. Pero como es difícil de asimilar una unidad que sea representativa y que esté elevado al cuadrado, o sea, qué sé yo, por ejemplo, 54 años al cuadrado, es poco entendible. Entonces, precisamente por eso es que se le saca la raíz cuadrada, ¿no? Y las unidades que están elevadas al cuadrado, cuando le sacamos la raíz cuadrada, vuelven a ser años. O sea, resumiendo, para este ejemplo, años al cuadrado, y acá las unidades también son años.
Y de esta manera, este es el ejemplo número 3. Así es más o menos como deberían presentarse los ejercicios a los alumnos. Lo que pasa es que realmente para desarrollar un problema completo, esto va a demorar mucho tiempo, va a demandar bastante. Por eso es que para que sea de una manera introductoria este tema para el alumno, en un futuro podrá desarrollar mucho más esta capacidad, es que ya se le ofrecen las tablas hechas, ¿no? Donde los encabezados nos van indicando qué cosa es lo que tenemos que hacer en cada momento. Bueno, acá por ejemplo, en este ejemplo me dicen, ¿no? En la clase de educación física, el profesor ha medido el tiempo en que tarda cada alumno en recorrer 100 metros y los resultados obtenidos son los siguientes. Y acá tenemos los resultados. Es interesante ver lo que me recomiendan a continuación. Me dicen que agrupe estos resultados por clases, comenzando en 10 segundos y haciendo intervalos de longitud 1 segundo. Realiza la tabla de frecuencias y calcula. O sea, en este ejemplo realmente no te dan la tabla de frecuencias. Tú tienes que elaborar la tabla de frecuencias. Bueno, menos mal que ese trabajo ya está realizado, pero tenemos que irnos a Excel para poder trabajar este problema más rápidamente. Ya estamos en Excel y la tabla también ya está elaborada. Bueno, por lo menos en parte, ¿no? A ver, me sugerían que empezando en 10 y de ahí que le aumente 1 segundo. Por lo tanto, de acá tengo 10 a 11 segundos, de 11 segundos a 12 segundos, ¿ya? Y acá están los resultados obtenidos. Esta tabulación es algo que requiere su tiempo, ¿no? En tu caso es una recomendación, vas leyendo cada cifra, la tachas y buscas donde corresponde, ¿no? Después, contando con palitos, con bastones, al final haces un recuento y lo que vas a obtener es la frecuencia con la que se repite, o la frecuencia donde me indica cuántos datos hay en cada intervalo. Bueno, eso ya está hecho, ese trabajo ya está hecho. Entonces vamos a podernos a trabajar. ¿Qué necesitamos? Hay un valor acá que nos hemos acostumbrado a trabajar antes, o sea, en esta columna vamos a agregar, vamos a insertar una tabla. Rápidamente le damos el formato que nosotros deseamos, copiamos el formato, lo copiamos acá, ya está. Sabemos que este de acá es un resultado muy importante, por eso es que lo resaltamos. Y ahora esto, ya, vamos a copiar acá, pero le vamos a quitar, ¿qué cosa? Le vamos a quitar los valores absolutos. Y ahora sí mi tabla está tal y conforme los ejercicios anteriores. Ya no voy a colorear los encabezados, porque así tienes que acostumbrarte a trabajar. Entonces vamos a hacer esto y lo vamos a hacer un poco más rápido, ¿de acuerdo? Para que ustedes sepan cómo se resuelve o para que se familiaricen más. ¿Ya? Esto de acá es igual, paréntesis, y me sale, quiero este valor más, selecciono el límite superior, cierro, /2. ¿No? Me sale este valor, jalamos para toda la columna, perdón, con un poco de calma, para toda la columna, le damos el formato, un formato bonito, acá también vamos a hacer lo mismo. Todo que esté centrado. Bueno, acá me dicen multiplica, siguiendo estrictamente lo que dicen los encabezados. Multiplica el XY por el FI. Estos dos tienen que multiplicarse. Bueno, yo voy a hacer exactamente lo mismo. Esto, asterisco, por este valor, enter, jalamos, ¿no? Perdón, a ver acá, ya está, ahora sí está bien. Bien, ya tenemos esto, tenemos que hacer las sumas. Este valor suma, este valor autosuma, y con eso ya podemos calcular la media o promedio. ¿Ok? Esto es igual, este valor dividido entre esta celda. Ya está. Hay que hacer las cosas bonitas, formato con 2 decimales, número con 2 decimales, que por defecto me hace eso. Bien, ahora la resta. ¿Qué me dice el encabezado? El encabezado me dice este valor menos este valor de acá, que es la media o promedio, ¿no? Como constante, igual, digo, este valor
menos la media promedio, pero por ahí apretamos F4. Fijamos ese valor, ese procedimiento, calculamos para toda la columna y acá vamos a calcular el valor absoluto, ¿de acuerdo? Solamente se sufre con la primera clase y después es arrastrar el valor para todos, ¿no? ¿Ya? Igual que en el caso anterior, clic derecho, formato de celdas, número, por defecto me pone 2 decimales, para mí es suficiente. ¿Ya? Continuamos. ¿Qué me dice el encabezado? El encabezado me dice, multiplica la distancia por su frecuencia. Bueno, eso es lo que hago. Multiplico esta distancia por la frecuencia. 3, aprieto Enter y sumamos. Igual que en el caso anterior, pero vamos a hacer esto de frente para no sufrir para todos los datos que aparezcan acá. Formato de celdas, ¿ya? Número con 2 decimales, ya está todo arreglado. Ahora sí, esto es importante, vamos a sumar y con esto se calcula la desviación media. La desviación media va a ser igual a este valor dividido entre la cantidad de datos. Ya está, tengo este valor. Después también voy a arreglar los formatos. Me dicen los valores absolutos o las distancias. Estas, elévalas al cuadrado y colócalas acá. Bueno, hago eso. Esto es igual a potencia, doble clic, digo, este valor quiero elevarlo al cuadrado, punto y coma, coloca 2, cierras y ya está hecho. Entonces, acá también, para todos. Ahora, esta es una distancia, pero se repite 3 veces, y esto es lo que te dice esta columna. Distancias al cuadrado por las veces que se repite. Esto es igual a la distancia al cuadrado multiplicado por las veces que se repite, Enter, ya está. Este es el segundo resultado importante. De una vez sumamos y eso lo vamos a dividir entre la cantidad de datos. Esto va a ser igual, perdón, esto va a ser igual a este valor dividido entre 30. ¿No? A ver, ¿está bien copiada la fórmula? Sí, E20, sí, E20 está correcto. Está. Y el último, esto de acá va a ser igual a la raíz cuadrada de la varianza. Coloco es igual a, la fórmula es raíz ¿de quién? Del término de la celda que estará. Cierro. Y ya tengo todos mis resultados. Vamos a darle un formato que sea visible, ¿no? Y entendible. Acá está. Bien, terminamos el ejemplo así rápidamente. ¿Ya? Muy importante, las unidades. El problema me dice que esto de acá son segundos. ¿En qué unidades sale la desviación media? En segundos. ¿En qué unidades sale la varianza? Sale en segundos, pero elevados al cuadrado. ¿En qué unidades sale la desviación estándar? Sale en segundos, ¿de acuerdo? Segundos, segundos al cuadrado y segundos. Vamos a terminar este video explicando de manera breve lo que es el coeficiente de variación. Pero ya no nos va a dar el tiempo para hacer ejercicios, así que veamos. Supongamos que yo tengo un grupo de datos, ¿de acuerdo? Acá tengo mis datos, este es el grupo del grupo A, y acá tengo el dato, ya, o varios datos, y esto es del grupo B. Como ya hemos aprendido, sean datos sueltos o sean datos agrupados en clase, lo primero que vamos a hacer es calcular la media. Supongamos que acá tengo datos, por ejemplo, estos de acá son edades de personas, ¿de acuerdo? Edades. Y acá tengo pesos. Pesos. Entonces, cuando yo calcule la media también sale en qué unidades. Me va a salir en unas, me sale un valor, pero me va a salir en años, ¿no? Y acá cuando yo calcule la media, me va a salir, calculas el valor, pero te sale en kilogramos, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante. Acá me salió años y acá me salió kilogramos, ¿no? Años, ya está. Bien, después de eso, ¿qué se calcula?
se calcula la desviación media, ¿ya? La desviación media, después también se calcula la varianza, ¿de acuerdo? Sigma cuadrado, y acá también va a tener su varianza, y después la desviación estándar, ¿no? ¿En qué unidades van a salir? Todo esto es posible porque ya lo hemos estudiado, ¿no? Ya lo hemos estudiado. Entonces, calculas estos valores, acá la desviación media, ¿en qué te va a salir? ¿En qué unidades? Te sale en años. Acá te va a salir en años, pero elevados al cuadrado. Acá, como has sacado la raíz cuadrada, te vuelve a salir años. Y acá, por ejemplo, vamos a tener en kilogramos, acá te va a salir en kilogramos elevados al cuadrado, y como sacas la raíz cuadrada, te sale en kilogramos. Perdón, kilogramos ya no elevado al cuadrado. Entonces, mira qué importante es el manejo de las unidades, ¿de acuerdo? Porque esta es la más importante de todas realmente. Lo que pasa es que para llegar ahí tienes que hacer todo el cálculo anterior, ¿ya? Bueno, y si yo quiero comparar qué tan juntos están los datos del grupo A con respecto del grupo B, hay una operación muy sencilla que se llama coeficiente de variación, ¿de acuerdo? Vamos a colocar acá el coeficiente de variación del grupo A. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para poder comparar, por ejemplo, años con kilogramos? Ese es algo ilógico, ¿no? ¿Cómo se van a comparar papas o camotes? No se entiende. Esto lo soluciona la estadística muy fácil, ¿no? Me dice, primero coloca la varianza y lo divides entre la media. ¿Y qué cosa es lo que están haciendo realmente? Están dividiendo acá la varianza, ¿en qué unidades está? En años. No, perdón, la varianza acá, en lo último, está en años, y la media también está en años. Por lo tanto, las unidades se cancelan y solamente te va a quedar el número que representa al valor de A. Análogamente, el coeficiente de variación del grupo B, ¿no? Vas a tener acá lo mismo, la desviación estándar, perdón, acá dije varianza, ¿no? Es desviación estándar, acá es desviación estándar entre su media, ¿no? ¿En qué unidades está la desviación estándar? Está en kilogramos. ¿En qué unidades está la media? Está en kilogramos. Por lo tanto, como se dividen, se van a cancelar. Se llama, entonces esta es una cantidad que no tiene dimensiones, solamente te va a salir un número, ¿de acuerdo? El número que representa al grupo B. Y de esa manera sí puedes compararlo, porque son dos números, y los números sí se pueden comparar. Y dicho esto, vamos a dar por terminado este pequeño review que hemos hecho de estos temas, de estos puntitos pequeñitos de la estadística. Muchas gracias por su atención, nos vemos, chao, cuídense.